High five al que está a tu lado, dile qué bueno que estás aquí. Ahora mírate a la persona que está detrás de ti y dile, I'm so glad you're here. Antes de comenzar el mensaje, o para comenzarlo, quisiera honrar la memoria de mi papá, David Ocasio. Yo tuve un gran padre. I did have a great father. ¿Viste eso en inglés? No sé por qué lo hice así. Quizás cuando uno va a entrar en un tema emocional, uno usa una clave porque yo estoy en completa paz con la relación que tuve con mi papá. Pero es que la relación con un papá es tan importante o la falta de una. En mi caso, él ya no está con nosotros y si lo honro, pues me pongo emocional y creo que dije, tú sabes en inglés, para salir de ahí. ¿Me entiendes? I trick my mind. Fue como un detour para no empezar llorando el mensaje. Porque tuve un gran padre. No pudiera ser ni la mitad del padre que soy hoy si no fuera por el ejemplo que tuve. Y mi mamá lo sabe, lo hablamos juntos y me encanta honrarlo. Y me encanta honrar los papás también, porque la realidad es que hay como un meme que compara la celebración del Día de las Madres con la realidad de la celebración del Día de los Padres. Y yo no sé cuál tú has visto, pero es como que el de las madres siempre es mejor y el de los papás siempre tiene que ver con unas medias o un pañuelo o un asunto como eso. Y quizás en esta generación no tanto, pero yo recuerdo back in the day, cuando yo venía creciendo, que sí, algo tenía que ver las medias finitas con la celebración del Día de Padre. Y yo le doy gracias a Dios por Mar Azul. Y que nosotros nunca, no es que no usamos medias, es que nosotros nunca hemos regalado medias a los papás porque creemos que tenemos que celebrarlo con el mismo corazón y la misma actitud que celebramos a las madres en nuestra cultura. Y honestamente estos últimos días, tuve 2 días en el monte, no se asusten, estaba acampando con mi hijo, con varios padres, éramos como 6 al principio, terminamos, sobrevivimos 5 o 4. Por ahí hay algunos de los tiburoncín, bujaja. Fue algo que pasó allá, tú sabes. Lo que pasó allá en el monte se queda en el monte. Y este mensaje que voy a compartir no solo pasó por el filtro que usualmente pasa cuando los pastores nos reunimos y hablamos de la palabra que vamos a compartir. Y tuvimos en la semana hablando sobre él, esta historia, mirándola. Pero entonces estar en el monte con nuestros hijos, eran padres e hijos, y sentarnos y escuchar las historias de estos papás, todos con diferentes historias, algunos con padres más presentes que otros, algunos siendo padres después de un divorcio, pero presente en la vida de sus hijos. Y eso es algo que hay que aplaudirlo. Eso es algo que hay que celebrarlo, papá. Porque la vida ocurre. Y hay momentos donde se rompe una familia, pero tu rol como padre, tu rol como mamá, tu rol como papá, no lo puedes delegar. Y yo creo que hay una forma saludable en la que Dios reconstruye tu vida fuera del divorcio. Pero qué bueno cuando hay padres que a pesar de esa separación dice, esto sucedió, y sí, pero yo no voy a permitir que esto me aleje de mis hijos. Y yo celebraba eso tanto, porque esa no es mi experiencia, pero la valentía de padres que siguen estando presentes en la vida de sus hijos. Y yo creo que eso es algo que tenemos que celebrar. Y quizás no lo hacen todos los días, pero hoy, padres, aquellos padres que están aquí, que son
exactamente lo que acabo de decir. Para ustedes, este fuerte aplauso de reconocimiento. Gracias, gracias, gracias. Y no solo el mensaje es para los padres. Siempre estos días, el día de madres, el día de padres, la audiencia no es homogénea de una sola persona. Así que el mensaje nos va a hablar a todos. Y a mí me encanta siempre mirarlo desde la perspectiva de hijos. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de emociones hoy en esta audiencia. Algunos que recibieron la llamada de su papá, estuvieron con él, celebraron. Otros que su papá no está ya con nosotros. Otros que su papá está pero no está presente. Y la mezcla de emociones puede estar, porque estos días nos llevan ahí, aunque tú no quieras. Pero hoy, independientemente cuál sea tu relación con un padre terrenal, ausente, presente, drama, dolor, hoy vamos a poner nuestra mirada en nuestro Padre Celestial. Todos como hijos. Ese es el corazón de este mensaje. Y para eso vamos a ir a Lucas 15, una historia probablemente muy escuchada, pero yo no creo que es tan conocida como pudiéramos pensar. Así que vamos a Lucas 15, verso 11 en adelante, a escuchar estas palabras de Jesús para la noche de hoy. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió la vida loca y derrochó su herencia. ¿Vieron esa nota contemporánea? Pendiente, todo el mundo pendiente conmigo en la historia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros, empleados de mi papá, tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre. Miren esa oración. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus empleados. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro. Importante. Lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, aquí va el discurso, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, tráiganme la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y por si acaso traigan el ternero más gordo, aquí sería el lechón. Sé que ternero y lechón no es lo mismo, pero para el propósito del mensaje, estamos en Puerto Rico y vamos a hablar del lechón. Ok, trae el lechón más gordo. Ok. Mátenlo para celebrar un banquete. A la vara, rápido. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta, a hacer party. Esta es la primera parte de la
parábola de la historia y la que quizás más conocemos y la más celebrada y donde nos detenemos y hablamos del Día de los Padres y sacamos 2 o 3 lágrimas. El Señor, cuando dijo esta parábola, quería que escucháramos también la segunda parte y el clímax de la historia. El verso 25 dice: mientras tanto, el hijo mayor, porque esta es la historia de ¿cuántos hijos? 2 hijos. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Macho, que ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el lechón más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. El 28, indignated, indignified, indignacious. O sea, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos? Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos. Porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Esta es la parábola que conocemos como la parábola del hijo pródigo. Pero realmente cuando la leemos nos damos cuenta que es la parábola de 2 hijos. Y más a profundidad nos vamos a dar cuenta que el personaje principal de la parábola no es ni el hijo menor ni el hijo mayor. El deseo del autor de esta parábola es que tú pongas tu atención y tus ojos en el Padre. Vamos a comenzar entendiendo cuál era la audiencia que estaba allí. ¿Y por qué esto es importante? Porque cada vez que Jesús va a compartir una parábola, que por cierto era su método favorito de enseñanza, él utilizaba historias cortas, cotidianas, que su audiencia se pudiera identificar para él en esa historia entretejer una verdad espiritual profunda. Y yo no sé hasta qué punto y cómo funciona la mente de Jesús siendo 100% Dios, 100% hombre, pero a mí me encanta pensar que Él entretejió en cada una de estas historias cortas una verdad fundamental, pero que se iba a aplicar de tantas formas a tu vida, que hoy alguien que nos visita por primera vez va a escuchar esta historia y va a encontrar tanto para sí mismo en ella. Y Él dice, voy a contar una parábola y en su audiencia hay alguien que Él quiere que escuche esta parábola. O sea, Jesús no contaba historias por contar historias. Él no era un cuentacuento. Hay gente que cuenta historias solo por contarlas o porque le gusta escucharse. Jesús cuenta estas historias con un propósito. La audiencia que estaba allí es importante. Dile al que está a tu lado, vamos a conocer la audiencia. Dile, vamos a conocer la audiencia. Porque nosotros comenzamos leyendo en Lucas verso 11, el capítulo 15, pero el verso 11, pero antes, al principio, que no lo vamos a leer hoy, nos damos cuenta que en la audiencia hay 3 grupos. Y dice los primeros versos que estos grupos se acercaban a Jesús para oírlo, querían conocer lo que Él estaba enseñando. Y hay 3 grupos específicos. Se menciona que habían pecadores,
El segundo, cobradores de impuestos. Y el tercero, fariseos. Y esa es la forma en la que se nos revelan los grupos que habían en esta audiencia. Y pecadores es una lista de personas que no tenemos con claridad cuáles eran los pecados que estaban allí, pero pudiéramos asumir que si eran seres humanos había una multitud de diferentes pecados. ¿Amén? Pecadores. Allí podían haber lo que para esa audiencia fuera considerado en aquella cultura pecadores, y que nosotros más adelante en la historia Jesús contándola hace la mención y entra en su historia el término de prostitutas. Así que en mi mente yo digo, ok, Jesús, quizás en la audiencia hay trabajadores sexuales, hay prostitutas, porque habían pecadores. Qué bueno, en esa audiencia estábamos tú y yo representados. Amén. Amén significa así sea. Para alguien que no sabe lo que significa amén, ¿por qué las personas que creen en el Señor siempre dicen amén? Amén significa así sea. Así que ya no es raro para ti, ahora dice amén, así sea, sencillo. Habían pecadores, cobradores de impuestos. Quizás lo he escuchado antes, quizás no. Para esta cultura el cobrador de impuestos era un traidor, era lo más bajo en la escala social, porque era alguien que estaba trabajando para el gobierno opresor. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Cobradores de impuestos tenían que ver con personas que cobraban impuestos a sus hermanos y le añadían por ciento para ellos hacerse ricos de la miseria de los demás. Nadie los quería. Allí estaban, en aquella audiencia. Tenemos pecadores y los otros pecadores que son cobradores de impuestos. Era como un nivel más bajo de pecaduría. Pecaduría, ¿viste esa conexión ahí? Muy bien. ¿Y los fariseos? ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son aquellos que son conocedores de la ley, los judíos devotos, los religiosos. Y yo tengo mucho cuidado, ya no soy como antes cuando hablaba de los religiosos, porque en sí el problema no es la religión, es tener una religión sin el corazón correcto. Entonces, los fariseos en su mente, no es como que ellos dijeron, wow, pues nosotros vamos a ser los más religiosos. No, ellos pensaban, como tú y yo, que amamos a Dios y que servimos a Dios y que tenemos pasión por Dios. Es que tú cuando vas creciendo vas madurando. Esto te pasa también como papá. Así que yo veo a los fariseos y ya no les tiro tanto porque me doy cuenta que yo también puedo ser un fariseo. Amén. Amén. Muy bien. Este mensaje se está poniendo bueno. Así que no solo esta es la audiencia, estos tres grupos, sino que esta parábola que leímos es la tercera de tres historias, tres parábolas que Jesús dice back to back. La primera que él dice es la parábola de la oveja perdida. Es bien corta, hay una oveja perdida y Jesús dice que el buen pastor deja las 99 ovejas para buscar la perdida. Y si uno lee rápido no sabe por qué Jesús está diciendo estas parábolas, pero yo les voy a decir que la escritura nos dice por qué. Y es que los fariseos que estaban allí empezaron a murmurar y no les gustaba, no entendían por qué Jesús comía con pecadores y con recaudadores de impuestos. Así que dice Lucas que ellos comenzaron a murmurar, no entienden, pero ¿por qué este come con ellos? ¿Pero por qué este celebra con ellos? Así que los fariseos dudaban del corazón detrás de lo que Jesús estaba haciendo. Y él dice, ok, ustedes están dudando del corazón detrás de lo que yo hago, yo les voy a contar tres historias. Y sale hablando de la oveja perdida. Y a mí me encanta pensar esto. Me encanta pensar que alguien en la audiencia tenía posiblemente un par de ovejas. Y que Jesús conociéndolo y conociendo su historia, porque yo no lo conozco, pero conociendo su historia, él trae una historia acerca de alguien que está perdido. Él trae la historia de esta oveja como para que esa persona que está en la audiencia se identifique, porque esa persona posiblemente se siente bien lejos de Dios, que no debe estar en esa mesa. Y él trae esta historia y yo me imagino sentado allí, esta persona escuchando esa historia, y era para él. También era para ti, también era para mí, pero tú sabes, como Jesús sabe exactamente quién está ahí, cómo hacer que esto funcione a través de Él es maravilloso. Entonces la segunda parábola es la historia de una mujer.
fíjate que incluye a las mujeres, por lo tanto quiere decir que en esta audiencia no solamente hay hombres, correcto, hay hombres y mujeres, pecadores y pecadoras. Y la segunda tiene que ver con una moneda perdida. Y yo digo, ok, Señor, ¿quiénes estaban allí? Los pecadores, los que se sienten lejos, la oveja perdida. Ok, ¿quiénes están? Los cobradores de impuestos. Me atrevo a pensar, no sé, ¿habrá alguna mujer que era esposa de un cobrador de impuestos? No sabemos, no creo. En mi preparación para el mensaje no encontré que habían necesariamente cobradoras de impuestos, porque en aquella cultura la mujer era visto como un ciudadano de segunda clase. Estos no eran los trabajos para ella, pero yo pienso, estos cobradores de impuestos estaban casados, ¿cierto? Y allí estaban cobradores de impuestos, y yo digo, quizás estaba allí ella, junta, y Dios dice, pues yo voy a hacer una historia, y habla de una moneda perdida, conecta la idea de los que bregan con moneda. Eso es lo que yo pienso, que hoy Dios quiere hablarte a ti, porque tú estás aquí, conoce tu historia, y Él te incluye. Así que tira esa historia de una mujer que pierde una moneda y que hace todo para encontrarla y luego celebra porque la encontró. Recuerden que Jesús está contestando la murmuración ¿de quién? De los fariseos, que están diciendo por qué Él celebra y come con estos pecadores y estos recaudadores de impuestos. Pero la tercera historia, back to back, es la que nosotros acabamos de leer. ¿Para quién ustedes piensan que está dedicada la tercera historia? Nadie quiere decirlo porque dice, no sé, Jonathan, para eso vinimos aquí, para escuchar el mensaje. Nos vamos a dar cuenta que la historia está dedicada a los fariseos. Y que todo esto Jesús lo está haciendo para hablarle a los que están allí acerca de la razón y del corazón detrás de todo lo que Él hace. Porque el corazón que Jesús vino a revelar es el corazón del Padre. La Escritura dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Por eso nosotros estamos enamorados de Jesús y hablamos de Jesús, porque si tú quieres conocer cómo es el corazón de Dios, cómo piensa Dios, pon tus ojos en Jesús, en sus palabras, en sus acciones, y Él te va a revelar, es la imagen más clara de lo que es el corazón de Dios. Así que viene Jesús y dice, voy a dedicarle esta parábola, y esta es para los fariseos. Y ahora vemos los personajes. Ya conocemos la audiencia. Ahora vemos los personajes y como hablamos, el personaje principal, nos vamos a dar cuenta que es Dios. Jesús quiere que cuando miremos esta historia, particularmente esta, nosotros entendamos que el Padre en esta historia representa cómo Dios actúa, cómo Dios es, cómo Dios piensa, cómo Dios siente. Pero nos presenta primero el hermano menor. ¿Y quién es el hermano menor? El que le pide la herencia y dice, dame lo que me corresponde y yo voy a construir mi futuro y mi vida lejano de ti, papá. ¿Quién es él? Él representa a todos aquellos que en algún momento, y yo digo a todos nosotros, porque la realidad es que todos nosotros, antes de conocer a Dios, somos el hermano menor, que pensamos que podemos construir nuestras vidas. Nosotros tenemos una idea de que, espérate, ya yo no necesito a Dios. Posiblemente antes de conocerlo tú pensabas, en mi lista de cosas no estaba la ecuación de yo ser un discípulo de Jesús. Este es el comienzo de alguien nuevo. Llevamos unas cuantas semanas ya. Y tú quizás no pensaste, wow, ¿cómo yo pude construir mi vida sin el Señor, sin Él en mi vida, sin Él en el centro? Todos nosotros en algún momento fuimos como este hermano. Él le pide, dame la herencia. Y cuando tú estudias esta cultura y te das cuenta de cómo los que estaban allí hubieran escuchado esta historia, se hubieran impactado grandemente, porque tú pedirle la herencia a alguien que no se había muerto todavía es como desearle que estuviera muerto. Así que nosotros podemos ver en la intención de Jesús
que el hijo menor tiene una relación rota con ese papá. Tan rota que básicamente desea que esté muerto. Y dice, yo quiero mi herencia. Yo quiero irme a construir lejos de ti. Y dice la historia que él se va, gasta todo lo que tiene. Y nosotros podemos entender eso porque hemos vivido esa historia de alguna forma, hemos estado lejos, hemos tratado de construir y llega un momento en el que tocamos fondo. ¿Te ha pasado? Un momento en el que te das cuenta de que te miras a ti mismo y dices, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Con qué me estoy llenando? ¿Qué me está dando valor? Y ese es el aha moment que vemos en la historia cuando este hijo dice que él se miró y dijo, espérate, en la casa de mi papá los empleados comen mejor que yo. Y yo estoy aquí, viviendo esta experiencia. Dice que volvió en sí. Y yo creo que nosotros sabemos eso. Hemos visto personas que vuelven en sí y dicen, espérate, yo no puedo continuar viviendo mi vida de esta forma. Y yo creo que también nos parecemos al hermano menor porque dice que él empezó a practicar un discurso. Él dijo, yo voy a retornar a la casa de mi papá y tengo que decirle, empezó a practicar. En la historia nosotros vemos el hijo practicando lo que le va a decir a su papá cuando lo vea. Y aquellos padres allá en el monte que estábamos acampando cuando hablábamos de esto, decíamos que él estaba practicando lo que tenía que decir porque él está maquinando todo lo que le va a decir el papá a él. Él está maquinando y él está pensando, cuando yo vaya donde mi papá me va a decir tantas cosas. Va a decirme por qué lo hice, por qué te fuiste, yo te dije que esto te iba a pasar, por qué cogiste la herencia y la tiraste, no debes hacer eso. Él tiene una imagen de quién es el Padre. Él tiene en su mente, él ha visto este escenario y él dice, lo que me espera cuando yo retorne a casa de mi papá es que honestamente mi papá me va a decir que yo no me lo merezco. Es más, para que me lo diga él, lo digo yo primero, voy a practicarlo. Papá, no me merezco ser llamado tu hijo, trátame como... Hay algunos que han dicho que él lo que pide es que lo trate como un esclavo. Cuando tú miras la historia correctamente, un jornalero era alguien que trabajaba por una paga. Él no está diciendo trátame como un esclavo. Él está diciendo, yo quiero que tú me trates como un empleado, yo quiero ganarme tu perdón. Yo quiero ganarme tu aprobación. O sea, yo cometí un error y ahora I have to make it up to you. Yo voy a ir a donde ti y voy a hacer una serie de cosas para poder merecer tu perdón. Eso es lo que él piensa que va a agradar el corazón del papá. Ese es el discurso que él tiene. Y ese somos nosotros cuando nos vemos lejos de Dios, cuando hemos tocado fondo, cuando nuestra vida se ha roto y cuando pensamos que tenemos que entrar a Mar Azul con la cabeza así hacia abajo, porque somos tan y tan pecadores que ya no merecemos ser parte de su iglesia. Porque sabíamos, we knew better and we failed bad. We knew better and we failed bad. Y nosotros lo sabíamos. Por lo tanto, venimos con un discurso como si fuéramos, como si ya hubiéramos perdido el amor del Padre. Y esto nos pasa tantas veces. Y esto les pasa a algunas personas que conocen o que dicen conocer el amor de Dios, y les pasa constantemente que cuando pecan, cuando fallan, el discurso entra en su mente y empiezan a pensar qué tienen que decirle a su papá, porque lo que están diciendo es, tengo que ganarme el amor y la aprobación de Dios otra vez porque la acabo de perder. Esta historia revela esa parte de nuestra vida. Y aquí va él.
Y me encanta la historia porque dice que él comenzó el viaje y él iba de camino a Mar Azul con eso en la mente. Y antes de que llegara, dice que el papá lo vio de lejos. Y esa escena nos fascina porque para aquellos que siguen las historias, estos detalles cuentan. Porque si lo vio de lejos, quiere decir que él lo estaba esperando. Que lo estaba esperando. Que el padre continuamente estaba mirando con el deseo. Lo que quiere decir que el padre tenía ya un discurso también. Estoy deseoso de verlo entrar por las puertas para decirle lo que quiero decirle. Y lo que el padre quiere decirle al hijo es totalmente contrario a lo que el hijo piensa que el padre quiere decirle. Y tú llegaste hoy aquí y el padre quiere decirte algo completamente contrario a lo que tú pensabas que él quería decirte. Tú llegaste a este lugar con un discurso, pues so what, te voy a decir, el Señor, tu Padre Celestial, tenía un discurso preparado para ti. Es más, su discurso en este caso se limitó a 2 acciones, a 3 acciones. Lo primero que sucede en esta historia, y los que estuvieran escuchando, los estuvieran asombrados, es que dice que cuando lo vio de lejos, salió corriendo. Y aquellos que han escuchado la historia, o aquellos que han estado en una iglesia, posiblemente saben que para un varón en aquella cultura correr y tan siquiera mostrar los tobillos era considerado algo indigno. Por lo tanto, Jesús decir, el Padre salió corriendo. Imagina a los fariseos allí sentados. ¿Qué? ¿Correr? ¿Qué es eso? ¿Cómo va a salir corriendo? Un padre no sale corriendo, porque esa es la mentalidad que ellos tenían. Y Jesús está diciendo, les voy a mostrar el corazón del Dios que cuando te ve regresar sale corriendo. Corre en gracia, corre en favor, corre en misericordia. Esa es la primera acción, corrió. Yo quiero que esto que va a pasar, este es el padre. El padre, yo le decía a Mónica los otros días hablando de una situación familiar sobre su hermana y demás que pasó a estar con el Señor. Yo decía, Mónica, chica, si es que el Señor, Él está esperando que tú tan siquiera, que tú lo mires, o sea, que tú le muestres como que los ojitos tuyos, nada más hagan así para Él decirte, claro que sí, te estaba esperando para decirte, vente para casa. Él está buscando Él está esperando, mirando ahí, como, ¿cuándo me vas a decir? Que solamente mírame, o sea, solo mírate que yo sepa. Give me a wink, just give me a wink. I'm running after you. Yo estoy ready. Ese es el corazón del Padre. Just give me a wink. Dame un guiñadito. Hazme algo para que tú veas que yo te voy a decir, te abro las puertas. Claro que sí. La respuesta es correr. Y la segunda y la tercera acción es que dice que lo besó y lo abrazó. Y esto es lindo porque aquí viene el hijo con el discurso. Voy a decir un discurso y el papá no le da break. Viene corriendo, lo abraza, lo besa. En mi mente, porque a mí me gusta abrazar y besar. A mí me gusta abrazar y besar. En mi mente, él lo abrazó y lo besó ¿dónde? En el cuello. Claro que sí, yo siempre beso en el cuello. En mi mente, él está corriendo. Lo abraza, se le tira encima. Para mí esa es la escena. Si vienes corriendo, tú no vienes corriendo y para y hace. No, tú vienes corriendo y chocas pecho a pecho, abrazo a abrazo, beso en el cuello. ¿Sabes la escena? Cuando tú eres padre y tu hijo ha tenido una situación difícil y se ha encontrado con el pecado, o tu hija ha tenido una situación difícil y se ha encontrado con el pecado y hubo una ruptura entre ustedes, tú como padre lo que estás esperando es una excusa. Just give me a reason para correr, abrazarte y besarte. Y ahí fue, le dio. Yo creo que el hijo no sabe qué hacer, porque no está esperando esto. Y dice, espérate, el discurso. Tengo que decir algo. ¿Qué fue lo que pensé? Y dice, papá, eso fue lo que leímos. Dice, papá, no merezco ser llamado tu hijo. Y me encanta la historia, porque el papá le hizo caso omiso. 0 caso, no le prestó atención a las palabras. No dice que el papá
le dijo, pues no, déjame explicarte. ¿Qué pasó? Justo después de que él dice eso, lo próximo que dice el papá, hey, tráiganme la ropa, tráiganme el anillo, tráiganme el lechón más grande, porque mi hijo, el que estaba muerto, ha regresado, es hora de celebrar. Él no le dio break. Es como que yo me imagino la escena así. Papá, cacho, de verdad, no quiero ganarme. I want to make it up to you. Y el papá, tráiganme el anillo, tráiganme la ropa. Es que no le hace ni caso. Y el hijo tratando de decir su pequeño discursillo. Y el papá diciendo, ya te besé, ya te abracé, ya salí a tu encuentro, ya te voy a vestir, ya voy a celebrar que estabas muerto y ahora estás vivo. Ese es el corazón del Padre. Lo que nos enseña la historia, que el hijo menor no conocía el corazón del Padre. Pero qué bueno que ese día lo conoció. Ese día lo conoció y yo no sé cuándo tú conociste el corazón del Padre. Y posiblemente tú estás hoy aquí como el hermano menor. Y él dice, yo quiero que tú me conozcas como ese Padre amoroso. No con la imagen que tú tienes de mí, sino con la imagen correcta de mí. Pero ahí no termina la historia porque el segundo personaje es el hermano mayor. Y yo debo confesar que yo he pasado más tiempo de mi vida siendo el hermano mayor que el hermano menor. Y cuando yo pensaba en Mar Azul, yo decía, Señor, quizás hoy hay más hermanos mayores en la audiencia que menores. Porque el hermano mayor estaba, dice la historia, en el campo. Recuerden que la historia comienza diciendo, Jesús diciendo, había un padre que tenía 2 hijos. Nosotros lo perdimos en el tiempo, nosotros nos quedamos pensando en el hijo pródigo, nosotros pensamos que el personaje principal es el hijo que regresa. Todo mal, todo completamente mal. O sea, el personaje principal es el padre. No es un hijo, son 2 hijos. El primero es el setup, el primero es fácil, el primero todos nosotros lo vivimos. Y él le habló a todos los que estaban allí sentados, pecadores y recaudadores de impuestos, y ellos dijeron, posiblemente ellos dijeron, yo soy el hermano menor, ese soy yo, de verdad yo puedo regresar así, yo puedo acercarme así. Pero ahora él habla del hermano mayor, que dice que estaba en el campo, y cuando regresa, escucha las bocinas. Eso mismo. Él llega y dice, ¿qué es esto de que quiero? ¿Por qué están moviendo el bote? ¿Qué está pasando aquí? Cuando yo me fui no estaba moviendo el bote. Yo regreso, está moviendo el bote. Hay fiestas, él ve luces. Él escucha a la distancia. He don't understand. He doesn't understand what's happening. Cuando él se fue no había eso. Ahora regresa, escucha esto. Y tiene que preguntarle a alguien. Hubiera sido mejor que le preguntara al padre. Pero él fue primero a preguntarle a los empleados, a los siervos. Si hubiera preguntado al padre primero, quizás hubiera sido un poco la historia. No sé cómo hubiera sido. Lo importante es que él primero le pregunta al siervo, hey, ¿qué está pasando aquí? Mira, y le dice, que es tu hermano. Yo me imagino celebrando, pues, tu hermano. ¿Te acuerdas? El que no sabíamos de él. La rencilla, la cosa que se fue, que jamás iba a volver a hablar de tu papá. Regresó. Si tú hubieras visto la escena, corrió. Tu papá corrió. ¿Y el qué? Papi, ¿qué? Papi corrió. Tu papá corrió, se le tiró encima, le dio un beso. El que había muerto regresó. Y la respuesta normal que esta historia, el proceso lógico era que este hermano dijera, ¡woohoo! ¡Yeah! Regresó mi hermano, el que estaba muerto. Como cuando Joel se va de viaje y él regresa, yo siempre lo recibo así bien emocionado.
Yo soy el hermano mayor, ¿me entiendes? Yo soy un hermano mayor sano. Entonces le doy un beso, lo abrazo. Eso es cierto, Joel, yo te celebro siempre. Toma, yo te doy el micrófono para que prediques y digas si es verdad, yo te celebro. No digas que no te celebro. Dice que el hermano mayor, en lugar de celebrar, se indigna. Se indigna. Eso es una palabra bien fuerte. ¿Por qué se indigna? Es sorpresivo, pero recuerden que el papá mandó a hacer la fiesta más grande. Esto involucra un montón de inversión en aquella cultura, el ternero más grande. Tú lo dejabas para... Esto tú no lo hacías. Esto se hacía una vez en la vida. Y él dijo, tráiganlo. Y esto iba a costar... Al principio de la historia, el padre dividió. Lo que hizo fue dividió. Cuando tú vas al original, lo que Jesús está diciendo y lo que ellos hubieran entendido es que el padre dividió la herencia. Al menor le tocaba una parte, al mayor le tocaban dos partes. Él dividió, le dio lo del menor. Y ahora el mayor sigue teniendo 2 veces más todavía que lo que tiene el hijo menor. Pero nos vamos a dar cuenta en la historia que el hermano mayor tampoco conoce el corazón del padre. Esta es la historia de 2 hijos que nosotros pensábamos que era de uno o que era predominantemente de uno. Esta es la historia de 2 hijos que los dos, ninguno conoce el corazón de su padre. Porque segundo, le pesa porque esto cuesta y esa era la parte que le tocaba a él también. Y así como el primer hijo quería las cosas de su papá, quería el dinero, quería la herencia, pero no quería una relación con el padre. Este segundo también quiere la bendición del padre, pero no, se van a dar cuenta que no quiere una relación, no conoce el corazón del padre tampoco. ¿Por qué? Porque él se indigna y dice que el papá sale a su encuentro. ¿Qué pasó con el primer hijo? El papá sale a su encuentro, así que él sale por los dos. Él sale por aquel que evidentemente es un pecador visible a los demás, sale corriendo, y también sale al encuentro de los hermanos mayores que evidentemente no aparentan estar perdidos o lejos, pero que están igual de lejos de su corazón. Y él sale, en esta historia él sale porque Jesús quiere que nosotros entendamos que el corazón del Padre es que siempre Él nos amó primero. En esto consiste el amor de Dios, no en que Dios me amó a mí, sino que Él, no que yo amé a Dios, sino que Él me amó primero. Nosotros no pudiéramos responder a Dios si Él no hace una movida primero en dirección a nosotros. Tú estás aquí hoy no porque tú hiciste una primera movida en dirección a Dios. Tú estás aquí hoy porque ya Él hizo una movida en dirección. Él salió a tu encuentro. El hecho que tú estés escuchando este mensaje es Él saliendo a tu encuentro, corriendo hacia ti. La iniciación siempre es de Él. La iniciativa es la palabra, the initiative. The initiative. La iniciativa es de Él. Siempre. Él te amó, Él se reveló, Él fue un paso de Él. Dice aquí que Él hace lo mismo, Él sale al encuentro y habla con Él y le dice, ¿y cuál es la conversación? Dice, yo quiero que tú entres a la fiesta, porque el hermano se está negando a entrar. Y en aquella cultura, negarse a entrar a una fiesta como esta era negarse a la familia. Entonces, él le dice, no, papá, pero tu hermano, te estoy invitando. Él dice que sale para hablar y decirle que entre. Pero él dice algo muy raro que todos nosotros decimos constantemente. Él dice, fíjate, y yo que he sido el bueno, y yo que te he servido, y yo que te he obedecido, mira, yo he andado derechito, yo que no me fui al garete. Esta semana yo tuve como 4 conversaciones, 4 conversaciones con personas que estaban luchando con lo mismo que estaba luchando el hermano mayor. Personas que me decían, John,
es que yo le sirvo al Señor, yo le he sido fiel. Yo he servido en la iglesia. Sin embargo, mira lo que me pasa. Las cosas no me salen bien. Lo que yo le pido al Señor no pasa, no sucede. 4 conversaciones. 4 conversaciones donde se repetía una y otra vez esta tensión que nosotros tenemos. Y para que no se sientan que yo estoy hablando de algo que nunca me ha sucedido, yo he estado en el lugar del hermano mayor. Cuando me he acercado a Dios y le he dicho, Dios, pero si yo te soy fiel, ¿qué pasa? Yo estuve ahí en algún momento y cuando estamos ahí no conocemos el corazón del Padre. Este hermano está diciendo, la razón por la que yo te obedezco y la razón por la que yo te sirvo y la razón por la que yo estoy aquí es porque yo quiero que tú me des a mí unas cosas. Y él le dice, este hermano dice, fíjate, yo que he estado aquí, a mí tú no me has dado nada, no me has dado lo que tú nunca has hecho esto por mí, o tú le estás dando a alguien que no se lo merece y a mí. Nosotros no lo decimos así, pero miramos alrededor y decimos, Señor, pero ¿por qué tú bendices a este? Y bendices al otro y a mí parece que no me bendice. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en el lugar del hermano mayor sirviéndole a Dios sin darnos cuenta? Porque no es que lo pensamos así, no es que es tan claro, pero nuestro corazón es como, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué me están sucediendo estas cosas? Y no las que yo quiero. Y yo no sé cómo más explicarlo y decirlo. El evangelio no se trata de que Dios te va a dar las cosas que tú quieres. Se trata que Él te invitó a una fiesta porque tú también estabas tan perdido como estaba perdido aquel que evidentemente estaba perdido. Tú estabas tan lejos como cualquier otro que estaba lejos y el Señor te invitó a una fiesta de los resucitados, de los que habían sido muertos en su pasada vida, pero ahora están siendo hechos nuevos. El Señor te llamó a una relación con Él de gracia, de perdón, que te da la oportunidad de tener en esta vida una relación con Él y en la eterna la seguridad de salvación, de que vas a tener una vida eterna junto a Él. Qué regalo tan grande, tan significativo, qué invitación a una fiesta. Pero cuántas veces tú y yo le servimos a Dios por las cosas que Él nos va a dar y por las bendiciones. Y todavía estamos pensando como empleados. Fíjense, los 2 hijos están pensando como empleados. El primero dice, ya no merezco ser tu hijo, trátame como un empleado, me lo tengo que ganar. El segundo está diciendo, yo estoy aquí, estoy trabajando, estoy poniendo las horas y tú no me estás dando lo que yo me merezco. Los 2 están pensando como empleados, como siervos y no como hijos. Y ahí muchos de nosotros estamos toda la vida. Y con esto cierro el mensaje. Porque Jesús no concluye. Ya conociste la audiencia, conociste los personajes. Este es el aterrizaje y es que Jesús no concluye esta historia. Las otras 2 que Él lanza, la oveja perdida es encontrada, la moneda perdida es encontrada. Pero en esta la historia queda que el padre sale y le dice al hijo mayor, entra. Y él le dice, Hacho, no, si yo te he servido. Y Jesús termina diciéndole, hey, las últimas palabras de Jesús son, hijo mío, en el verso 31, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Termina la historia Jesús diciéndole teníamos que celebrar. Lo que no sabemos es si Él celebró o no celebró. Es si Él estuvo dispuesto a conocer el corazón del Padre. Sabemos que el primer hijo conoció el corazón del Padre. Le hicieron una fiesta. Él estuvo toda la fiesta mirándose, no se podía creer que estaba vestido nuevamente. No podía creer que tenía comida frente a que su plato estaba lleno. No podía. Él conoció la gracia. Pero el segundo hermano, que yo creo que somos la mayoría de nosotros,
igual de lejos estamos del corazón del Padre cuando pensamos que no podemos regresar de nuestro pecado porque Él ya no nos ama. Si ese eres tú, hoy regresa, deja tu discurso, dropea tus líneas y deja que el beso y el abrazo del Padre te diga bienvenido a casa. Pero igual de lejos está aquel que está sirviendo o está frustrado porque es obediente y es fiel y las cosas no salen como él quiere. Porque quiere decir que todavía no conoce el corazón. Bueno, quiere decir dos cosas. Número uno, que eres humano. Dile que está a tu lado que eres humano. Eres humano. You're human. Pero la historia queda inconclusa para que seas tú el que decidas. Porque muchos de nosotros, con esto termino, mírame, muchos de nosotros ya sabemos la idea de que podemos regresar. Y aunque regresamos y Él nos hace una fiesta, cuando volvemos a fallar, tenemos otro discurso. Y es como un ciclo tonto en el que pasamos toda la vida. Y si tú estás aquí pensando que tú puedes hacer algo para ganar el amor del Padre y que tienes que poner tu acto junto y enderezar tu casa y limpiar tu cuarto sucio para que Él te ame, yo quiero decirte una noticia. Él tiene otro discurso. El discurso es: te abrazo con el cuarto sucio, me meto en tu vida, te hago nuevo, empiezo a sacar contigo la basura, no te dejo solo, cada vez que dropees una lágrima la recojo, camino contigo hacia adelante, te ayudo en el proceso de enderezar tu matrimonio, yo estoy contigo. Y si estás aquí diciendo: Señor, yo te sirvo y no está pasando nada, Él te dice: tienes que entrar a la fiesta conmigo. Tienes que saber que tú tampoco merecías nada, pero yo lo hice por amor. Quiero que conozcas mi amor. Quiero que me sirvas por puro amor, no por lo que yo puedo darte. Y si ese eres tú hoy, arregla no tu vida, tu mirada. Porque lo que estás viendo de Dios es incorrecto. Él te está diciendo: tengo todo el amor del mundo para ti. Tengo una relación que va mucho más allá de darte una bendición. Y tú todavía estás pendiente de esa bendición, pero déjame decirte lo que hay detrás. La verdadera bendición soy yo. La verdadera bendición es que me tienes a mí como papá. La verdadera bendición es que en tu relación conmigo encuentras respuesta a las demás relaciones. ¿Qué tal si nos ponemos de pie donde estamos y le damos gracias al Señor?